primero de Samuel. En este caso, primero de Reyes 17, del 1 al 7, y vamos a ver el tema de hoy, que es Elías predice la sequía. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Siéntese, por favor. Hoy vamos a empezar esta exposición con una presentación de lo que es el ministerio profético. Aquí tenemos ya algunas evidencias del ministerio de los profetas bíblicos, y podemos leer ahí que dice que tienen una manifestación de los dones del Espíritu Santo. Los profetas que usted puede ver en el Antiguo Testamento, algunos escribieron. Tenemos 17 libros de profetas mayores y menores, pero hubo profetas que no escribieron. Hubo algunos de ellos que solamente hablaron el mensaje, pero en todo se puede ver que había manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Había sanidades, había profecía, había milagros. Eran también portadores de la palabra de Dios. Usted que toma nota de lo que es muy bíblico, ellos siempre decían el mensaje de Dios. De hecho, decimos que la palabra griega profetes quiere decir eso: uno que habla en lugar de otro, es un heraldo. Entonces eso es un profeta, y ellos hablaban la palabra de Dios. Algo muy importante, no era palabra de ellos, ¿era palabra de quién? De Dios. Igual en nosotros hoy no hablemos nuestra palabra, sino la palabra de Dios. También tenían provisión milagrosa. En varios casos en sus vidas Dios les dio una forma de sostenerlos milagrosa. Después de este texto que acabamos de leer, usted verá que cuando se seca el arroyo de Querit, ya Elías no tiene de dónde tomar agua, y Dios lo sustenta a través de una viuda, una persona extranjera, una persona que no tenía nada que ver con los judíos, y ahí vive Elías mucho tiempo hasta que se cumple una profecía. Entonces había una provisión milagrosa. También eran personas de autoridad. Algo muy importante, no es alguien que pide autoridad, es alguien que la tiene. La autoridad no se pide, se gana. Algo que es común en los profetas es una denuncia contra el pecado. Mire, un profeta no viene a halagar a la gente, no es que sean groseros, pero lo que sí es cierto es que ellos tenían que denunciar el pecado. Hoy se da un movimiento profético del cual hablaremos enseguida, pero no es nada más decirle a la gente que va a prosperar y que va a enriquecer y que va a sanar. Hay ocasiones en que el mensaje es: cambie su pecado, porque con su pecado se puede ir directamente al infierno. Entonces ellos denunciaban el pecado. Hay otras más adelante que vamos a poner, y bueno, también son manifestaciones de los profetas. Hubo algunos milagros de juicio. Esto es muy importante porque nosotros en el quinto evangelio, usted sabe que el quinto evangelio es el que nosotros hemos creado: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y mi evangelio. Yo creo lo que yo tomo, lo que me parece bien. Entonces, a mi manera de ver, no debe haber juicio, pero en la manera de ver de Dios sí hubo algunos juicios. Hubo muertes, hubo escasez de comida, hubo guerras, y a veces esto era la disciplina de Dios para el pueblo, porque dice la palabra que Dios sana y Dios enferma, ¿cierto? Que Dios da la vida y Dios la quita, eso dice la palabra. Pero nosotros a veces no creemos que haya milagros de juicio. Hoy veremos que hubo un milagro de juicio en la vida de Elías. Algo común en ellos es la obediencia. Gente tan dedicada a Dios que dejaban todo, no buscaban la fama ni la comodidad, sino que estaban totalmente obedeciendo a la palabra de Dios, y esto costaba mucho.
Algo importante en sus vidas es la protección de parte de Dios. En muchas ocasiones Dios les guardó de ser asesinados, Dios les protegió, Dios los transportó de un lugar a otro. Hubo muchos ministerios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se ve claramente la protección de Dios. Cuando ya cumplimos ante el Señor nuestro ministerio, nos podemos morir, ¿no? Nos pueden atacar o podemos ser asesinados incluso, pero mientras Dios quiere un plan para nosotros, nos protege, porque tiene un propósito. También hay medios inusuales. Esto vamos a verlo también hoy. No siempre su vida fue muy normal. Si usted recuerda, por ejemplo, a Ezequiel, Dios le dijo, vas a dormirte de un lado tantos meses y otros meses del otro lado. Y eso suena muy inusual, ¿no? Pero eso representaba el asedio del pecado a Israel. Y Dios les pedía algunas cosas extrañas, ¿no? También a Ezequiel Dios le dijo, tu mujer va a morir y no vas a llorar por ella, ¿verdad? Entonces es algo así muy extremo, que Dios pida cosas inusuales, o como en el caso de Elías, Dios le da de comer a través de cuervos, lo cual sí es muy inusual. Entonces llega a pasar, ¿no? Otra cosa importante para ser un profeta es dejar el área de confort. No estaban descansando en su casa, no estaban chismeando, estaban proclamando la palabra de Dios, dejando su casa, dejando sus familias, dejando de comer a veces, dejando la ropa fina, como en el caso de Juan el Bautista, una ropa áspera y una comida pues no nada agradable, pero eso es para servir a Dios. No todos ni en todo tiempo, pero hay ocasiones en que tenían que dejar el área de confort. Algo también en los profetas bíblicos, nada más sacándolo de Elías, si sacamos un estudio extensivo podría ser mucho más amplio, pero nada más pensando en Elías, hay tiempos de crisis. No por ser un profeta de Dios siempre les va bien. No porque somos hijos de Dios nos va a ir siempre bien. Hay ocasiones en que sí y hay ocasiones en que pasamos crisis. Como en el caso de Elías, que se quedó sin qué beber y se quedó pues con miedo de que lo matara Jezabel. Usted recuerda eso, ¿no? Lo último son efectos del juicio. Entonces un profeta estaba sujeto a los propios efectos del juicio que él decía. Cuando Elías dijo, se va a acabar el agua, él también empezó a padecer sed. Y esto es que a veces Dios nos mete en el juicio para que sigamos proclamando su palabra. Vamos a apagar la presentación por ahorrar foco y todo, gracias. Pero esto es nada más una introducción para que veamos el ministerio de los profetas. Hablando de segundo de Crónicas y primero de Crónicas y estos libros, entraremos a ver algo de los profetas y a partir de estas fechas hablaremos mucho del ministerio de ellos porque nos corresponde de acuerdo al estudio que damos. Pero hablando de los profetas, entonces tenemos que Elías es el más grande ejemplo de ellos. Porque si usted ve en el Antiguo Testamento dice la ley y los profetas. Los judíos decían así, ley, profetas y escrituras. Y ley, Moisés. Profetas, Elías. Y escrituras pues son los libros históricos y poéticos. Entonces los judíos le daban mucha importancia a Moisés como se la daban a Elías. Dos personalidades totalmente distintas, dos ministerios muy diferentes, pero un profeta de Dios, vamos a ver cómo debe de ser según la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de dos recursos, nada más de dos recursos hoy. Dos recursos de Dios a sus profetas. Dos recursos que Dios le da a sus profetas. Hay muchos más, pero el texto solamente hoy nos permite hablar de estos dos. Y el primer recurso se llama palabra, la palabra de Dios. Dice ahí en Primero de Reyes 17, del 1 al 3, que Dios le dio palabra a Elías. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Algo interesante en Elías es que no tenemos sus antecedentes. No sabemos quiénes fueron sus padres, si tuvo esposas, si tuvo hijos, no sabemos nada más que aparece en escena condenando a Acab y a Ocosías, dos reyes del norte, apóstatas, que se habían apartado de Dios, y Elías tiene que señalar el pecado. Y vivía en una ciudad llamada Tisbe, por eso es Tisbita. Era de una ciudad llamada Tisbe, cercana a esta zona del Jordán, y él estaba allí pues como cualquier persona, pero cuando Dios le llama, él tiene la autoridad de un profeta y tiene que enfrentar nada menos que al rey Acab, que era perverso, que se había apartado de Dios. Y algo muy importante de Elías, ataca la falsa religión. Usted sabe que hay muchas formas falsas de religión, ¿no? La única religión bíblica es el Evangelio, es Cristo. Aunque el judaísmo fue importante por miles de años, cuando llega Jesús, el Evangelio es para todos y es el único medio. Aunque las religiones puedan ser respetables o tengan cosas buenas o malas, nosotros decimos a todas las naciones, solamente en Cristo hay salvación y es para todos. Pero esta salvación se da
a través de condenar el pecado. Y este pecado se llama idolatría. Usted recordará que ídolo significa literalmente lo que está vacío. Eso significa ídolo. Entonces, esos ídolos que están vacíos a la gente le encanta. Y Acab tenía varios Baales. Usted recordará que la palabra Baal, cananea, quiere decir señor. Entonces tenían muchos señores. Este Baal es el Baal de la lluvia. Había otros Baales de la fertilidad, había Baales de la guerra, hay muchos Baales. Pero estaban los judíos contaminados con esa forma de idolatría. Y entonces Elías tiene que levantarse en contra de esa forma de vida. Y sabe, lamentablemente muchos de nosotros también tenemos ciertas idolatrías en nuestra vida. Personas, valores o circunstancias a las que le damos más importancia que a Dios. Cosas que nos mueven de la ética bíblica, cosas que nos apartan del Señor, y a veces nosotros nos dejamos conquistar por esos Baales. Ya, por supuesto, sabemos mucho que no vamos a ver un objeto, como cristianos evangélicos no vamos a buscar un objeto, pero no son objetos. Pueden ser sujetos, pueden ser valores, pueden ser formas de vida, pereza espiritual. Hay muchas cosas que nos pueden estar apartando de una vida totalmente entregada a Dios. Y los judíos en ese tiempo estaban así. Veían a Jehová, veían el templo y estaban contentos con eso, pero en sus casas tenían Baales y adoraban Baales y apoyaban la idolatría. Dice la palabra de Dios de varios de los reyes, hablando de Crónicas, que no quitaron los lugares altos, ¿recuerda? Entonces dice que estaban permitiendo la idolatría, cuando que Dios quiere que cortemos de raíz con toda forma de idolatría, con toda pereza espiritual, con todo descuido, con toda forma de cuidarnos a nosotros y descuidar la palabra. Eso hay que cortarlo. Pero algunos no lo cortaban. Y dice la palabra que algunos reyes sí quitaron los lugares altos, pero fueron muy pocos. La mayoría de los reyes del sur permitieron lugares altos. Y en los lugares altos la gente adoraba a esos Baales. Estaba el templo, estaba el culto muy bonito judío, pero también estaban los cultos a los Baales. Entonces yo creo que a nuestra vida, hermanos, alguien como Elías nos tendría que decir: corta con tus Baales, corta con tus ídolos, corta con todo lo que te estorba espiritualmente, lo que te vuelve soberbio, lo que te vuelve inútil, lo que no te deja consagrarte a Dios. Todo eso hay que cortarlo, porque son ídolos que en nuestra vida están estorbando. Y también decimos que Elías está en contra de la apostasía. Recuerda usted que apostasía quiere decir apartarse. Es totalmente posible apartarse de Dios, lamentablemente. Aunque Dios es bueno con nosotros y nos ha bendecido, y aunque Dios nos ha demostrado su amor, los humanos somos tan duros de corazón que nos podemos apartar. Estos judíos se apartaron, muchos, incluso cristianos evangélicos de nosotros, también se están apartando de Dios. Entonces hay que luchar en contra de la apostasía. Tenemos que estar batallando con sentimientos, con malos entendidos, con circunstancias, con personas, con muchas cosas que parecerían justificarnos el alejarnos de la iglesia o alejarnos de las cosas de Dios. Y ahí tenemos que estar batallando con esas tendencias a apartarnos, a la apostasía. Y Elías estaba hablando claramente de la apostasía. Su misión era señalar que los Baales son falsos. Querido hermano, todo lo que no es Dios es falso. De ahí que Salomón llegó a escribir vanidad de vanidades. Recuerda que vanidad quiere decir lo que está vacío. Entonces todo lo que yo le doy valor, personas, dinero, relaciones, placeres, todo lo que en el mundo me llama la atención, está vacío. Si no está Dios en medio de eso, al final de cuentas me voy a quedar totalmente hastiado y vacío. Entonces Elías les dice, esto está vacío. Y cuando confrontará a los profetas, usted lo verá en las próximas semanas, él les dice, o es Dios o son los Baales. Entonces nosotros tenemos también que definirnos muy claramente en lo que tenemos que buscar de Dios. Y también una cualidad muy importante de Elías es que era un hombre de devoción. Él estaba totalmente entregado a Dios. Amaba a Dios, demostraba que estaba con Dios. Nunca permitió que un Baal estuviera bajo su cama. Nunca permitió que un Baal estuviera en su mesa. Y también nosotros hoy como cristianos tenemos que quitar toda forma de idolatría para que no estorbe ni a nuestros hijos ni a nosotros. Tenemos que estar 100% consagrados. Y ser cristiano es estar en una batalla, ¿verdad? Estamos en una gran batalla, pero hay que estar luchando, ayunando, consagrándonos, venciendo muchas cosas, porque si no vencemos, el juicio vendrá sobre nosotros. Entonces, en el versículo 2 dice que Dios le dio palabra. Él se levanta de Tisbe, de no ser nadie importante, Dios los llama a ser el más importante de los profetas.
Pero también viene una palabra, dice versículo 2, y vino palabra de Jehová diciendo. Entonces, para los profetas del Antiguo Testamento era muy importante tener claridad de que Dios les hablaba. Y usted recuerda que algunos de ellos pasaban en oración mucho tiempo, otros de ellos estaban cantando. Samuel estableció una escuela de profetas. La gente iba, ayunaba, oraba, iban a predicar, estaban buscando de Dios, y de esa manera había manifestaciones del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces hay un profetismo muy bíblico, se llama profetismo clásico, y posteriormente hubo un profetismo cortesano, cuando los profetas se dejaban sujetar por los reyes, les gustaba la corte. Entonces cuando veían al rey con el dinero y el poder, dejaban de predicar con tal de quedar bien con ese rey. Se llama profetismo cortesano. Yo creo que nosotros no hay que ser cortesanos, hay que ser corteses, pero no cortesanos, ¿verdad? Porque si alguien, por su poder o por su dinero, por su influencia, no le puedo denunciar el pecado, me estoy haciendo cómplice con él de irnos juntos al infierno. Entonces un profeta no debía dejarse conquistar por esas cosas, y él, bueno, le viene la palabra de Dios y le dice claramente un mensaje. Versículo 3 le da una orden: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Esto es muy importante, hermano, porque las órdenes de Dios se tienen que obedecer 100%. Los educadores nos dicen que la obediencia tiene que ser absoluta, inmediata y de buena gana. ¿Qué le parece? Para que mi hijo obedezca, tiene que ser inmediato, o sea, rapidito. Porque luego dicen los hijos, sí, ahí voy, espérate tantito, ¿verdad? Entonces al rato lo hago. No, ahorita ya tienes que hacerlo inmediato. También tiene que ser absoluto, o sea, todo. Porque si les ordenamos que hagan 5 cosas y hacen 3, esa es obediencia. Porque hacen lo que quieren y lo que no quieren no lo hacen. Y de buena gana, no zapateándonos. ¿A cuánto nos han zapateado, no? Y no me gusta, y yo. No, pues si tenemos un Adán en el corazón los seres humanos, ¿no? Y así chiquitos son tremendos, hermano. Desde chiquitos son tremendos algunos. Todos somos tremendos, ¿no? Pero cuando ya somos educados con Dios, mi obediencia es absoluta, inmediata y de buena gana. Y así fue como Elías lo hizo. Él estaba ahí con su profetismo, estaba enfrentando al rey, y Dios le dice, te vas a ir a esconder a un arroyo que está subsidiario al Jordán, que se llama Kerit, y ahí te vas a quedar. ¿Y qué hizo Elías? Se fue de inmediato, obedeció completamente y de buena gana. Así debe ser un buen cristiano, ¿no? Yo como buen cristiano voy a obedecer de manera inmediata, absoluta y de buena gana. Y se fue. Pero ¿por qué le dice Dios esto a Elías? Otra vez recordamos, los mandamientos de Dios son para protegernos. Repetimos la frase: los mandamientos de Dios son para protegernos. Eso es así, hermano. Porque a veces no nos gustan los mandamientos, nos incomodan, nos quitan los placeres que queremos tener, pero cuando Dios prohíbe algo es porque nos está protegiendo de un problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, Elías va a profetizar una sequía, y el rey lo va a confrontar y va a decirle que es el enemigo de los israelitas, y va a acusar a Elías de que él es el que quita la lluvia y que va a causar un gran problema en el país. No lo causó Elías, pero Elías tenía que denunciar el pecado y venía ese milagro de juicio. Entonces cuando Dios le dice vete al arroyo de Kerit, es un lugar donde hay agua y donde Dios le va a proveer todo lo necesario. Entonces, hermano, siempre veamos los mandatos de Dios como una protección. Yo creo que como padres de familia, una meta que podremos tener es que nuestros hijos sepan que les prohibimos cosas. ¿Por qué? Porque los amamos y porque los queremos proteger de muchas cosas realmente. Porque hoy la sociedad maneja la ética situacionalista y maneja otras filosofías donde cada quien hace lo que quiere. Y para evitarse problemas, pues los papás ya no se meten con sus hijos y ya los dejan que hagan lo que quieran. Y nosotros necesitamos estar en la batalla. Como siempre decimos, si no batallo hoy, voy a batallar mañana peor con mis hijos. Si no les prohíbo, si no les, pues soy estricto con ellos en la palabra, si no les digo la palabra de Dios y hoy me dejo ganar por ellos, el día de mañana vamos a tener graves problemas. Entonces, Dios nos protege con lo que nos dice. Y Elías lo entendía perfectamente. Ahora, Elías dejó su casa, por eso decíamos, dejó su área de confort, dejó las cosas que le interesaban con tal de ir a obedecer al Señor. Entonces, tenemos nosotros que hablar algo aquí. Los cristianos vivimos por la palabra de Dios. Mire, hay un gran problema de los cristianos evangélicos con poca palabra. Cristianos evangélicos que no leen la Biblia todos los días, que no la estudian a profundidad, son susceptibles a muchos vientos de doctrina. Son susceptibles a muchas situaciones que dejan incluso de ser cristianas, o por lo menos son ajenas al cristianismo. Y nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Tendríamos que decir, no es que dice el pastor fulano, o no es que dice el evangelista perengano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque los hombres de Dios pueden ser instrumentos de Él, pero no son perfectos. Ningún instrumento humano es perfecto. El único perfecto es Dios. Y entonces nosotros tenemos que grabarlo en nuestro corazón y comprometernos con la palabra de Dios. Usted, si es cristiano, tiene la obligación de conocer a fondo la palabra de Dios. Que no sea de los que leen la palabra solamente un versículo el domingo, porque se lo citó alguien para predicarlo, ¿no? Y deja su Biblia ahí guardada toda la semana y nunca la lee. Usted tiene que ir a la palabra. Claro, hay temas profundos. Ayer hablábamos en una clase de hermenéutica, hay puntos oscuros y puntos claros en la Biblia. Entonces, los puntos oscuros hay que estudiar a fondo. ¿Por qué esto no lo entendemos bien? ¿Cuál es la complicación de creer esto? Y hay puntos claros, muchos puntos son evidentemente muy entendibles, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso decíamos, cuando alguien diga que es un profeta y nos dice que Dios le dice algo, tengo que comprobarlo con la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Si esta palabra autoriza una enseñanza o práctica de cualquier siervo de Dios, es correcto. Pero si esta palabra no autoriza esa palabra o esa enseñanza, ¿qué tengo que hacer? Desecharla. Aunque sean famosos, grandes y guapos, no le hace. Yo solamente sigo la palabra de Dios. Y Elías dijo, esta es la palabra de Dios. Dios me dice que me enfrente a Acab, me puede dar miedo, es el rey, es un perverso, pero yo le tengo que hablar la palabra de Dios. Dios me dice que me debo de ir de donde vivo a un arroyo y me voy a ir ahí a estar a la intemperie prácticamente. ¿Qué debo de hacer? Obedecer inmediato. De ahí viene la fiesta de tabernáculos, ¿recuerda? Estar en el desierto bajo solamente la protección de Dios. Cuando Dios ordena, yo obedezco absolutamente. Si es que soy creyente, si soy otra cosa, pues a lo mejor no obedezco. Pero si voy a obedecer, lo voy a ver porque es un compromiso derivado de estar con Dios. Otra cosa muy importante con Elías es la autoridad, hermano. Lo único que nos da autoridad en todo el mundo, hablando de los evangélicos, es que la enseñanza esté sacada de la Biblia, esté correctamente interpretada, una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Biblia. Eso me da a mí seguridad de que el predicador, no importa de qué país sea, si está hablando la palabra de Dios y le está interpretando bien, yo lo creo. Pero igual, si cualquier predicador o iglesia tienen cosas raras, entonces tenemos que ponerlo en tela de juicio y comprobar si la Biblia lo respalda o no. Otra cosa muy importante, hermanos, es sujeción. Un creyente es una persona en sujeción. Dios no nos llamó para que hagamos lo que nos complace. Dios no nos llamó para que decidamos qué obedecer o qué no obedecer. Un cristiano está sujeto o no es cristiano. Y tiene que estar sujeto, según Efesios, en el matrimonio, el hombre a la mujer al hombre, no nada más la mujer al hombre, el hombre a la mujer y la mujer. ¿Y quién más está sujeto? Los hijos a sus papás. En la iglesia hay sujeción a las autoridades o no hay sujeción. En la sociedad, aunque no sea cristiana, Dios la estableció como tal, hay sujeción a las autoridades. Y eso a veces nos falla mucho por tanta rebeldía que hoy se da en la sociedad, pero yo tengo que respetar a la autoridad. Si la autoridad falla, habrá medios para que la corrijan, o para que la quiten, o para que la sancionen. Mi papel será denunciar o hablar, y el más importante, orar por cualquier autoridad. De ahí que los queridos jóvenes que están aquí hoy, sujétense 100% a sus papás, si son cristianos de verdad. Porque eso dice la palabra, sujétate a una autoridad. Otra cosa que podemos ver aquí es que hay que estar totalmente sometidos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios? Pues si Dios le decía a Elías que estuviera tranquilo en su casa, ahí se quedaba. Pero cuando Dios dice, tienes que irte al arroyo de Kerit, ¿qué hizo Elías? De inmediato. Y así Abraham, ¿no? Allá en Génesis 22, cuando le pide Dios a su hijo, ¿qué hizo Abraham? De inmediato obedeció. Aunque no parecía racional el mandato, aunque no parecía algo muy agradable, hay una total sujeción a Dios. Por favor, hermano, si usted va a seguir a Jesús, sujétese totalmente. Y sujétese a todas las demás autoridades puestas por Dios. Porque también algo muy importante, para llegar a ser autoridad hay que estar bajo sujeción. Porque a todos nos encantaría ser autoridad, pero no nos encanta estar sujetos a una autoridad. Sin embargo, el plan de Dios es sujetarnos a esa autoridad para llegar a crecer. Y Elías entendía que su autoridad era Dios. Y algo que tenemos que decir aquí es que hay un cambio en el profetismo del Antiguo Testamento al Nuevo.
Usted va a escuchar hoy día que hay un grupo que se llama el movimiento profético, muy metido en muchas iglesias evangélicas. Y este tipo de hermanos o líderes valoran mucho el estar prediciendo ciertas cosas. Yo te predigo que te vas a casar, yo te predigo que vas a estar no sé qué. Muchos evangelistas que lo que hacen es, en este auditorio hay alguien enfermo. Hermano, sí, casi es seguro que en este auditorio hay alguien enfermo. ¿Quiere levantar su mano? ¿Hay alguien enfermo aquí hoy, hermano? Mire, qué fácil es, ¿se da cuenta? Entonces, vamos a orar por usted, vamos a orar por usted. Pero estos son como adivinos, como gurús. Entonces se están mezclando algunas cosas allí. Hay uno de ellos, que pues hoy no, el tema no es atacar gente, sino formas, que dice, lo importante de ser un profeta de Dios es que no siempre tengo que predicar, basta con dar una palabra. Y eso es una barbaridad espantosa, porque Dios nunca nos llamó a dar palabras y a no predicar bien la palabra de Dios. Entonces hay una serie de desajustes de doctrina, de prácticas y de abuso. Y entonces también yo creo que es la teología de la pereza, porque en vez de estudiar, nada más con que haga un acto profético, basta. ¿Sabe cuántos actos proféticos hay en el Nuevo Testamento? Uno. El profeta Agabo tomó el cinto de Pablo y se lo puso en el cuello, ¿se acuerda? Y dice, al varón de quien es este cinto, lo van a amarrar en Jerusalén. No hay ningún otro acto profético en el Nuevo Testamento. ¿Esto a qué conclusión nos llega? No podemos estar haciendo muchos actos proféticos. En el Antiguo Testamento se usaba, hoy ya no es así, cambió la situación. Y también algo que cambió del Antiguo Testamento al Nuevo, que el tener una profecía no es un ministerio, es solamente una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Si alguien en la iglesia Dios le usa para dar palabra de profecía, ahora géneros de lenguas o interpretación, no es ministerio, primer punto, no es un ministerio, es una manifestación para edificar a la iglesia. Y número dos, no tiene la autoridad de la Biblia para fe, ni para práctica, ni para nada, hay que revisarlo. Y a veces pasa en la iglesia que una persona puede recibir la palabra y varios la entienden, no nada más es una, tienen que ser varias personas las que lo entienden o las que lo corroboran, según 1 Corintios 12 y 14. Si a usted le interesa ese tema, esos son los dos capítulos donde está la dinámica de los dones. Pero ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Lo más parecido al Antiguo Testamento son los predicadores. La palabra predicador también puede ser profeta. Y ya no es estar vistiendo raro o irse a las montañas o algo así, sino predicar bien la palabra de Dios. Gracias a Dios que en la iglesia hay buenos predicadores y buenas predicadoras. Ellos son lo más parecido a los profetas del Antiguo Testamento. Pero el último profeta de oficio fue Juan el Bautista, y lo dice la Biblia. El último de los profetas, como el Antiguo Testamento, se llamó Juan el Bautista. De ahí en adelante somos predicadores, maestros, pastores y otras definiciones del ministerio que tienen algo que ver con lo profético. Pero no vamos a hacer actos, ni adivinamos, ni tenemos mayor autoridad. Porque incluso hoy en ese grupo de movimiento profético ya nadie quiere ser pastor, como si ser pastor fuera algo malo, ¿no? Todos quieren ser apóstoles y profetas. Hay un desajuste doctrinal tremendo allí. Y nosotros decimos, tenemos que ver todo de acuerdo a la palabra de Dios. Grandes ministerios, grandes iglesias o pequeñas iglesias, pero basados en la palabra de Dios 100% y con mucho cuidado. En el Antiguo Testamento los profetas tenían el don de Dios a veces y a veces no. Y en el Nuevo Testamento dice que siempre tenemos la presencia del Espíritu Santo. Pero no una persona, varias personas o muchas personas en la iglesia de Dios, llenos del Espíritu, profetizan, hay milagros, hay sanidades. Eso es la iglesia. Ya no hay un profeta único o alguien sobresaliente, somos el cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos que hacer varios ajustes a lo que hoy vemos. Entonces sí hay una predicación, pero ya no hay profetas como había en el Antiguo Testamento. Por favor, si usted va a una reunión donde alguien ostenta el título de profeta y le pide a usted cosas, haga el favor de salirse y arrepiéntase de no andar en su iglesia y andar en otros lados donde le enseñan cosas raras, porque sí es muy raro estar oyendo eso, ¿no? A lo mejor casualmente lo escucho, pero ya estar ahí cada rato, pues me estoy contaminando con alguien que dice puras cosas raras. Porque a la gente luego le gusta lo raro, ¿no? ¿Se da cuenta que hoy a la gente le gusta lo raro? Le gusta lo extraordinario, lo aparatoso, pero no siempre eso es de Dios. Más bien muchas veces no es de Dios, porque el poder de Dios es tan grande que se manifiesta en los 9 dones
del Espíritu Santo, como la Biblia dice. Entonces hay algo que ver acerca de los profetas en el Antiguo Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si hay alguna pregunta, llame a Bibliatel, por supuesto, ¿no? Platicamos. El segundo recurso, además de la palabra, dado por Dios a los profetas, se llama provisión. Provisión. Primero de Reyes 17, del 4 al 7. Dios sostiene a sus siervos. ¿Será cierto? Totalmente cierto. Dios sostiene a sus hijos. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios le va a sostener. Aunque haya crisis, aunque escasee el trabajo, aunque el sueldo sea bajo, aunque haya enfermedades y problemas, Dios nos sostiene. Y nos sostiene de una manera sorprendente, porque hay muchas ocasiones en que nos estamos quejando de lo que Dios no nos da, pero no nos damos cuenta de todo lo que sí nos ha dado Dios. Parecemos un niño consentido, ¿no? Que cuando le decimos no, dice, tú nunca me das nada. Y le hemos dado toda la vida todo. Dicen, tú nunca me quieres dar. Claro que te he dado, pero no te puedo dar todo lo que me pidas porque estaría mal de la cabeza para empezar, ¿no? Tampoco Dios nos da todo lo que pedimos. Gracias a Dios que no nos da todo lo que pedimos, pero de que nos da lo que necesitamos, eso es indudable, es indudable. Y cuídese con lo que pide, ¿eh? Usted podrá recordar al gran evangelista de la iglesia bautista, Billy Graham, sí lo recordamos todos, ¿no? Un caballero, predicador maravilloso de la palabra de Dios. Y como él ya tiene 90 y algo de años, su esposa murió hace unos años, ¿no? Pero su esposa en alguna ocasión le preguntaron, hermana, ¿y usted como esposa de este gran evangelista, Dios siempre le concede todo lo que usted pide? Ella dijo, mire, gracias a Dios que no me concede todo lo que le pido, porque me hubiera casado con 5 hombres antes que con Billy, porque ya ven que todas se enamoran y son guapos y de ojos azules y altos, y ella se enamoró y dice, este es, y no era, esos 5 varones no eran. ¿Cuál era? Pues el que Dios tenía preparado para ella. Hermana, como para usted, hermano, como para usted, los que son solteros o viudos o están solos, les va a dar a Dios lo mejor, pero a la manera de Él. Porque si uno dice, Señor, esta persona, y no es, ¿cuánto dolor de cabeza nos da este tipo de cosas, no? O situaciones que uno cree que si yo tuviera esto sería feliz. No, hermano. El que es feliz con eso y sin eso, porque nuestra felicidad viene de Dios, no de lo que tenemos. Si tenemos hoy poquito, gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos poquito. Y cuando haya abundancia, pues comparta con alguien, por favor, hermano. Invite a comer a su pastor o algo así. Entonces, no, eso fue falso profetismo. La provisión de Dios, hermano, es una orden. Dios nos da una orden para que venga la provisión. Si no obedezco a Dios, pues no viene su provisión. Por su misericordia, Él sostiene hasta los inconversos, ¿se da cuenta? Dios enriquece a los inconversos, le da de comer al mundo porque Dios es bueno, pero con sus hijos su trato es muy diferente, muy especial. Y aquí cuando Dios le dice a Elías esa provisión, le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, qué rico, ¿no? A los cuervos que te den allí de comer. Hermano, Dios nos quita la comodidad para que desarrollemos la santidad. Si yo estoy muy cómodo y muy acostumbrado a mi horario, a mi casa, a mi cama, a mi Winnie Pooh con el que me duermo abrazado todos los días, eso a mí me gusta, pero no me sirve para formarme en los caminos de Dios. Cuando Dios le dice a usted, levántate a las 10 de la madrugada y vete al estudio, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué no llegaron todos aquí hoy? Algún Winnie Pooh se atravesó por ahí, ¿no? Me levanto y voy. Es que es día de descanso. Yo voy a mi discipulado, voy a la escuela dominical, voy los sábados a mi reunión, voy a servir. ¿Por qué? Porque yo vivo de otra manera, creyendo que la provisión de Dios viene cuando hay obediencia. Si usted hoy no se ha casado, dele gracias a Dios, porque también tiene sus ventajas, ¿no? ¿Por qué se ríen así, hermano? Tiene sus ventajas. Mire, todo tiene ventajas y desventajas. Todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, dele gracias a Dios. Se dedica a Dios, se consagra a Él. En el futuro Dios le va a dar la persona adecuada, no sé cuándo, pero seguro que se lo dará. ¡Qué bueno! Ahora, si usted está casado, ¡qué bueno! También, ¿verdad? Porque su esposo está ahí junto a usted y si no, entonces hay problemas. ¡Qué bueno! Pero es una forma de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero a veces somos muy ingratos, los seres humanos somos muy inconstantes, muy desordenados y muy ingratos. Entonces, cuando Dios le dice a Elías, beberás del arroyo, hermano, le quitó la comodidad y va a un lugar a tomar agua donde está allí desértico y aislado. Y luego cuando le dice Dios, te van a dar de comer los cuervos. Los cuervos son animales sucios.
En la mentalidad judía eran animales impuros. Ahora, los cuervos son carroñeros, ¿verdad? O sea, no andan comiendo comida gourmet por ahí, es muy deliciosa. Y él como judío podía sentir asco. Es decir, ¿cómo voy a comer la carne que sueltó un cuervo aquí? Pues lo hizo. ¿Por qué? Porque era una orden dada por Dios. No llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Cuántos somos incapaces de recibir ayuda de otros? Porque somos soberbios, no es otra, somos soberbios. No me gusta que me den de comer. Como decían las abuelitas, ¿no? Si te invitan a comer, di que no. Aunque estés muerto de hambre, tú di que no, para que no digan que somos unos muertos de hambre. Y, hermano, diga que sí, por favor, diga que sí. Olvídese de su abuelita, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si está viva, oré por ella, y si no, pues ya está en la presencia de Dios. Pero esas enseñanzas de soberbia son tremendas. Y muchas veces nosotros no dejamos que Dios nos bendiga porque no nos gusta que alguien nos ayude. Muchos hombres somos tan machistas que si una mujer me invita a comer, no acepto. Digo, no, yo soy el hombre. Pero ¿quién le dijo esa teología de Pedro Infante? ¿Verdad? Por favor, deje el machismo, hermano. No somos charros, somos cristianos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, ahora, no estoy diciendo que alguien invite a comer a nadie, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que son medios inusuales. Y a veces yo digo, no, yo no quiero que alguien me vea mi necesidad y me traiga. Y Dios dice, quiero que pases por necesidad para que te hagas humilde. Porque cuando tienes abundancia, eres muy soberbio. Aunque nadie diga, no importa, ya superamos esa etapa. Pero es así, hermano, es un medio inusual. ¿Qué tal si me quedo sin trabajo y Dios permite que yo vaya a cargar por ahí canastas en la Merced? Bueno, aquí en la central de abasto. ¿Está mal eso? Está bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un medio puesto por el Señor. Y también le decía a mis hijos, mira, cuando tengamos suficiente vamos a comer lo que nos gusta. Cuando no haya suficiente, acostúmbrense a lo que hay. Porque esto es humildad y es obediencia delante del Señor. Todos los misioneros, ahora que tenemos una escalada de visitas misioneras, nos enseñan lo mismo, ¿no? Incomodidad, distancia, idioma, necesidades, porque así se sirve a Dios. Pero nosotros también, aunque estemos en la iglesia local, aunque no andemos en las misiones, tenemos que aprender a estar con la provisión de Dios. Y esto, hermano, es muy importante porque estamos aquí vivos hoy, gracias a Dios. No hay nadie aquí que esté muriéndose de hambre. Algunos están endeudados por muchos otros factores, pero Dios nos da un orden, y el orden es, yo acepto la provisión de Dios. Hay gente que no se cambia de fraccionamiento grande a un chico porque le quita estatus. Imagínense nada más. Hermano, pues voy a vivir donde sea. Mira, gracias a Dios que tenemos donde vivir, hermano. Yo estoy totalmente seguro de que todos los que estamos aquí estamos mejor hoy que como estábamos con nuestros padres, que como estábamos cuando éramos inconversos, porque Dios es maravilloso y precioso con nosotros. Gracias a Dios por eso. Entonces, dele gracias a Dios por la provisión de Él, porque eso es muy importante. Elías agradeció el dejar su casa, el dejar su comodidad, irse junto a un arroyo y que los cuervos le trajeran de comer, algo inusual y que él le podía dar asco, ¿no? Ahora, dice algo muy importante aquí, versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Eso es muy importante, hermano, porque la obediencia es la característica más importante del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser obediente, no criticón, juzgón, murmurador, eso no. Eso ya lo traemos de genética, ¿no? Pero para que yo sea pueblo de Dios, tengo que aprender el gran valor de la obediencia. Dice, se fue e hizo conforme a la palabra, esta subráyelo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo vivo yo? Conforme a la palabra de Jehová. Porque hoy tenemos muchas filosofías contrarias a la palabra de Dios y la gente vive de esa manera. Entonces, dése cuenta que los cristianos somos una contracultura. Vivimos diferente. En el mundo es muy común que haya adulterio, que haya mentira, que haya fraude, que haya abusos de muchas formas. Y nosotros somos llamados a vivir en contra de esa manera de vivir. Entonces, cuando alguien diga, es que tú eres muy tonto, ¿por qué no disfrutas de esta manera? Tenemos que decirle, yo vivo conforme a la palabra de Jehová. La única forma de atraer a los inconversos es siendo diferentes de ellos, ¿ya?
Hoy una hermana nos testificaba de cómo nos cambia Cristo. Cuando llegamos a Cristo cambiamos hasta el rostro, ¿no? La expresión, todo, porque nos cambia el Señor, hermano. Gracias a Dios. Usted no se da cuenta, pero algunos hermanos que hoy están aquí muy lindos, los hubiera visto cuando llegaron. ¿Por qué se ríe, hermano? Casi olían a azufre, en serio. Unas cosas, pero todos venimos así, defraudados, deprimidos, empobrecidos, llenos de maldad. Cristo rompe las cadenas, hermano. Cristo nos hace diferentes. Cristo nos ha hecho ya no estar esclavizados ni al adulterio, ni a la borrachera, ni a los vicios, ni a tantas cosas a las que estábamos acostumbrados. Pero a la gente le parece que es muy raro. Y mire, si usted no es raro, pues no es cristiano. Porque de veras tenemos que ser raros en el buen sentido, no vaya a decir otra cosa. Raros en el sentido de diferentes al mundo, porque estamos viviendo de otra manera. Entonces es muy importante que impactemos a la sociedad siendo diferentes, conforme a la palabra de Jehová. Otra vez lo decimos, toda enseñanza, por favor, revise que sea bien sacada de la Biblia, porque a veces está mal interpretada, y mal interpretada llegamos a malas conclusiones. Por eso es muy importante interpretar bien qué dice la palabra de Dios y qué no dice la palabra de Dios. Los pentecostales tenemos un gran problema, nos encantan los dones y las manifestaciones y no nos encanta el estudio. Decimos, es que la letra mata. No, la letra mata quiere decir que la ley de Moisés hablaba de muerte. No quiere decir que estudiar me mata la fe. Porque, en serio, hermano, hay un doctor, Pablo Hoff, un maestro maravilloso, nos tuvimos el privilegio de sus alumnos, es director en Chile de un instituto pentecostal. Y dice que cuando él llegó a Chile les decía, hay que estudiar, pentecostales. Dicen, amén, no. ¿Verdad? Mucho amén y poco estudio. No, ¿para qué estudiamos? No. Se va a hacer uno así como frío de la fe. Para que Dios nos use hay que ser bien ignorantes. O sea, esa es la conclusión a la que llegamos. Y esos somos los pentecostales. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Muy llenos del Espíritu Santo, llenos de dones, pero llenos también de estudio de la palabra de Dios. Porque así era San Pablo. Él era muy lleno del Espíritu Santo, pero también estudioso, comprometido con la palabra y se siguió preparando. Por eso, prepárese en la palabra, hermano. Viva conforme a la palabra de Jehová. Nos da mucha pena decirlo, pero hay enseñanzas de algunas iglesias y ministerios que están tan raros que cuando alguien nos dice, es que el hermano enseñó esto, pues nada más por decencia no decimos nada. Pero eso no está en la Biblia. Eso que están enseñando, aunque parezca famoso y parezca bonito, no está en la palabra de Dios. Algunas veces nos han invitado a ir a ungir con aceite el zócalo. ¿Usted cree que si ungimos con aceite el zócalo va a cambiar la cosa? Tiene nada que ver, hermano. Nada que ver. Realmente es la oración y la vida diferente nuestra lo que predica para que la gente cambie. Por ahí hubo un loco que quiso echar aceite en la ciudad, ¿se acuerda? Hermano, es que así no se funciona. Hubo otra persona allá en Oaxaca que echó aceite en las cabezas olmecas, que para que Dios limpie a México. Hermano, esas cosas son unas barbaridades que reflejan una gran ignorancia en la palabra de Dios. Porque no es a través de andar llenando de aceite las ciudades que vamos a ser cambiados. Vamos a ser cambiados cuando nosotros vivimos el evangelio y somos diferentes y predicamos y somos fuertes para la iglesia, porque a veces la iglesia es débil porque nosotros la hacemos débil. Cuando nosotros no respaldamos, no estamos, no nos comprometemos, y a veces decimos, ¿y por qué Dios no trabaja más en la iglesia? Pues por nosotros, hermano, no es por nadie más, no es por el diablo, es por nosotros. Pero realmente Elías, con su forma de vida, con su obediencia a la palabra, nos demuestra que tenemos que estar totalmente comprometidos con Dios. Entonces no haga actos proféticos, ya eso no funciona. Predique la palabra, viva la palabra, estudie, hágase alguien que va a la palabra para ver qué dice realmente, como los de Berea, recuerda, los de Berea dicen, vamos a ver lo que está predicando Pablo, si lo dice la Biblia, qué iglesia tan sabia, ¿no? Tan madura, y no que uno pesque las ideas de lo que alguien diga porque nos gusta. Tenemos que aprender a ser más profundos con la palabra de Dios. Y dice ahí, se fue y vivió junto a ese arroyo conforme Dios le dijo. Entonces hay que vivir de acuerdo a la palabra. Versículo 6, los medios de Dios. Y dice allí, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, qué rico, ¿no? Y pan y carne por la tarde. Fíjese qué puntuales los cuervos, ¿no? Y bebía del arroyo. Hermano, nunca se queje de la provisión de Dios. Porque hay muchos cristianos que siempre se están quejando de todo. Ay, esta comida tan sencilla.
Mamá, pero si ayer comimos lo mismo, dele gracias a Dios que comen lo mismo, por lo menos comen, gracias a Dios. Hay millones de gente que ni comen. Entonces, ¿verdad? Dale gracias a Dios. Ay, mi casa tan fea. Hermano, esa casa es una provisión de Dios. Nada más abra una célula ahí, verás si no va a ser bien bonita su casa y va a haber bendiciones y cosas, ¿no? Y hay muchas veces que estamos quejándonos de lo que Dios da. Para Elías era muy lleno de asco el tomar la comida que le traían unos cuervos. Dice, le traían carne, pero como decimos, son carroñeros, ¿no? Entonces, ¿qué carne le traían? No sabemos. Y Elías mejor ni preguntó, ¿verdad? Cuando le den de comer, no pregunte, hermano. Dice la palabra, ore y Dios santifica la comida. Porque hay evangélicos hiper sensibles a la comida. Ay, ¿qué me está dando de comer? Esa cara de fuchi que hacemos, ay, qué feo, hermano. Francamente, mire, gracias, qué bueno, gracias por lo que comemos, ¿no? Gracias por la provisión. Y tómate agüita de ahí del arroyo. ¿Usted cree que venía muy limpia el agua del arroyo? Pues quién sabe, porque hay muchos afluentes allí, contaminación desde siempre, ¿no? Y él iba y tomaba su agua y tomaba su carne. Ahora, dice, le traen en la mañana y en la noche, fíjese qué bonito, ¿no? O sea, Dios es suficiente. No le dio de comer nada más en las mañanas, ayunaba a mediodía y hasta el día siguiente come, no. En la tarde, otros cuervos venían también, turno vespertino, ¿verdad? Horario de 6 a 12 y le traían su comida. Ahí le va Elías, tome usted su plato. Y Elías se lo comía. Entonces, hermano, ¿cuánto aprendemos de Elías? Mucho. Es un gran hombre de Dios que nos enseña contentamiento. Por favor, tenga en su corazón gratitud por lo que hoy tiene. Agarre su trabajo con ganas, porque hay gente que ni trabaja, que porque el trabajo está feo, mire, trabaje, por el amor de Dios, vaya y haga algo por su casa, ¿no? Llegue a su hogar y dele gracias a Dios por su esposa y por sus hijos. Hay gente que siempre se queja del esposo y de la esposa. Mire, la esposa o el esposo que usted tiene es una provisión de Dios. Dice la palabra, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó misericordia de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, dele gracias a Dios. Porque hay gente que siempre se queja, ay, ya no te aguanto. ¿Cuándo te irás con el Señor? Hermano, por favor. Mire, la verdad eso es muy feo. Mejor dele gracias a Dios. A unos que tienen esposos y esposas inconversos, oren por ellos y ámenlos y recíbanlos con mucho amor y va a haber un testimonio. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Gánenlos con testimonio. A sus hijos también. Hay gente que siempre se queja de los hijos. Ay, ¿por qué serán así? Pues porque se parecen a usted. Pues, ¿a dónde quería usted que se parecieran los hijos? Pobrecitos algunos, ¿verdad? Algunos se parecen demasiado. Pero gracias a Dios por mis hijos. Gracias a Dios por ti, hijo. Estimúlelos. Somos muy dados a estar quejándonos y señalar lo malo y criticar. Hermano, estimúlelos. Dígale, yo sé que tú puedes, hijo. Estudia más, esfuérzate, vuelve a trabajar, haz algo con tu vida. Es una forma de amar a la gente. Aquí en la iglesia también, hermano. Mire, cada persona que Dios trae a la iglesia es un regalo que Él nos ha dado. Lo peor que pueda haber es una iglesia vacía. De veras, ya cuando nos ha tocado por muchos años ver iglesias que se acaban, es muy triste. Es decir, aquí se reunía un grupo de hermanos, aunque fueran poquitos, ¿no? Pero ya no se reúnen, ya nadie va, ya nadie se compromete y la iglesia se acaba. Hoy hay mucha gente muy comodina que va a las iglesias grandes a no hacer nada, nada más hacen bola, llegan ahí, gloria a Dios, y se sale y no hay ningún compromiso de nada. No digo que la iglesia grande esté mal, está bien. Hay gente que sí sirve allí, y hay cristianos muy lindos allí, pero hay mucha gente que es como turista evangélico, ¿no? Y llegan allá, ay, gloria a Dios, amén. Y ni apoyan, ni dan, ni están, ni nada, ¿no? Ahora que decimos, vamos a comprometernos, ¡pum!, se salen, ¿verdad? Pero hermano, entonces yo tengo que estar agradecido con Dios. Mire, esta iglesia es una provisión de Dios. Estoy totalmente seguro que es la más hermosa del mundo. Y usted también, dígale, gracias, Señor. Porque a veces decimos, bueno, esta gente me cae mal. Esta persona, ay, dejó de venir, le voy a hacer caras. Estos jóvenes que andan en el mundo, le cerramos la puerta. Dice la palabra que le cerramos las puertas. Entonces, agradézcale a Dios. Claro que servir cuesta, predicar cuesta, enseñar cuesta, discipular cuesta. Hay que visitar al enfermo, hay que ir con la gente que está en necesidad. Pero tenemos que estar agradecidos de que haya un ministerio, de que haya gente. Y esto tenemos que aprender a desarrollarlo. Porque de veras, hermano, una iglesia muy grande puede ser muy bonita, ¿no? No decimos que están mal, hay unas muy buenas iglesias, muy grandes, pero realmente tenemos que estar agradecidos con Dios. Por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, por mi iglesia, por mi ministerio, por mi estado de salud, mi estado económico, por lo que yo tenga hoy.
le tengo que dar gracias a Dios. Porque de otra manera soy un ingrato, ¿no? Y nuestra ingratitud y nuestra soberbia es terrible. Entonces Elías le agradecía a Dios. Cualquier judío puede decir, Señor, como un cuervo, Señor. Me hubiera traído de comer, pues, un mesero de un restaurante famoso, ¿no? No podías mandar una caravana de madianitas con comida lujosa. Y Dios dijo, no, voy a mandarte unos cuervos en la mañana y otros en la tarde. Eso sí, mañana y tarde vas a comer. Y Elías estaba agradecido. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros veamos los medios de Dios. Si Dios hoy le da a usted un trabajo, agárrelo. Trabaje de lo que sea, pero gáneselo. Si el sueldo es bajo, no importa. Gánese el ascenso con trabajo y con puntualidad, porque mucha gente rechaza muchas cosas. Es que no está a mi nivel, es que no me pagan, es que me queda lejos. Hermano, por favor, necesitamos hacerlo ahí. Mucha gente que se queja de las escuelas, ¿no? Es que esta escuela, mire, no es escuela buena. El bueno o el malo es el alumno, nada más. Es que en esta escuela sí sale, no es cierto. Tienen prestigio, hay escuelas mejor organizadas, pero todas son escuelas. Nuestros maestros mexicanos que hacen milagros en los salones, de veras. Hay que agradecer por los maestros, hermano. Porque hay gente que se queja de todo. Ay, es que el maestro regañó a mi hijito. Pues es que su hijito es quien es, hermano. Bueno, perdón, ya lo dije. Pero gracias, maestro, porque usted regañó a mi hijo. Gracias porque usted me está corrigiendo a este que es medio flojo. Se parece a su papá. No, no es cierto. Se parece a no sé quién. Pero es muy importante que los corrijan, hay que agradecer. Y otra cosa es cuando viene la escasez. La última enseñanza de Elías es escasez. La escasez es un medio de Dios para hacernos crecer espiritualmente. Dios nunca dice en su palabra que siempre seremos sanos, ni que siempre seremos ricos, ni que siempre seremos prósperos. Eso no dice. Sí dice que si trabajamos podemos llegar a prosperar, porque ese es el medio de Dios, pero no todos vamos a llegar ahí. Sin embargo, cuando hay escasez, hay mucha gente que se empieza a quejar de todo. Y cuando vino la escasez con Elías, versículo 7 dice, pasados los días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué no había llovido? Porque Dios le dijo a Elías, dile a Acab que durante 3 años no va a llover. Ahora, Elías no lo inventó, Elías lo leyó. Ya en algunos profetas anteriores Dios decía, y en Deuteronomio lo dice, quitaré la lluvia si ustedes son idólatras y no lloverá por 3 años. ¿Quién lo dijo? Dios. Elías nada más lo estudió y en el momento movido por Dios fue y lo dijo, que es un milagro de juicio. Entonces, hermano, hay algunos milagros de Dios que son de juicio. Dios nos castiga para que nos arrepintamos. A veces nosotros decimos, no, es que Dios no castiga. Claro que sí. Y un padre sano castiga siempre porque tiene que corregir. Pero aquel que nunca castiga no es papá, dice el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando Dios castiga, vienen consecuencias, viene dolor, viene soledad, vienen situaciones, es porque Dios nos quiere corregir en algo. Y el rey Acab, perverso, allá en el norte, estaba muy mal. Y su hijo Ocosías iba a ser peor que él, lo verán en las próximas semanas. Y Dios le dice entonces a Elías, ve y dile a Acab que no va a llover. 3 años no va a haber lluvia. Y cuando no hay lluvia, empieza la escasez. El campo se acaba, ya no hay semilla para sembrar, hay hambre, las cosas se encarecen y hay mucha crisis. Pero la crisis alcanzó al profeta. Es decir, que los creyentes no estamos exentos del juicio. Porque hay gente que dice, no, si tú eres cristiano, a ti no te va a pasar. Mire, con Moisés en Gosén no los alcanzó el juicio porque fue un plan de Dios. Pero con Elías sí lo alcanzó el juicio a él mismo. Entonces, a veces nosotros somos víctimas de lo que está pasando alrededor. Mucha violencia, mucha rapiña, mucha maldad nos rodea. Y hay ocasiones en que somos víctimas de estas cosas, pero en medio de esta crisis tenemos que buscar a Dios. La palabra griega crisis, así como usted le escucha crisis, quiere decir juicio. Eso quiere decir crisis, juicio. Entonces, el juicio de Dios es perfectamente justo. Hemos crecido en maldad, nos apartamos de Dios, nos encanta lo material, no buscamos lo espiritual, pues vienen muchas consecuencias. Una gran idolatría, una gran maldad, todo esto estamos alrededor llenos de problemas. Y tenemos que decirle a la gente, Dios nos puede bendecir en medio de la crisis. Si usted tiene problemas grandes, no piense que a Dios se le olvidó. No piense que Dios no se da cuenta de lo que le pasa a usted. Él se da cuenta perfectamente de todos nosotros, especialmente de sus hijos. Pero nos deja pasar por la crisis para formarnos.
En el caso de Elías, pasa por una crisis para aprender a ser más humilde. Y después de que viene el tiempo de esos 3 años de sequía y no hay ni qué comer, Elías ya, pues le traían los cuervos de comer, pero el arroyo estaba seco, ya no había agua para tomar. Dios le dice, vete a Sidón. Y en la ciudad de Sarepta hay una viuda próspera y recibe a Elías. Igual a muchos hombres no nos gusta que una mujer nos ayude. Dios nos tiene que quitar los machos a veces, hermano, ¿ya? Aunque hay dimensiones en todo. Y a Elías lo alimentó una viuda extranjera. Los cuervos eran inusuales y una viuda extranjera también es inusual, pero son los medios que Dios tiene para sostenerlos. Si Dios me da de comer de donde sea, se lo voy a agradecer. Si me da una provisión de donde Él me la quiera dar, se lo voy a agradecer. Dios puede usar a los inconversos, hermano. No conocen de Dios, pero son medios de Dios. Para Dios todos son medios. Él puede usar lo que Él quiera. Y entonces Él va a tomar a esa viuda y le va a dar una bendición a Elías. Y dice la palabra que después hubo un milagro. Viene un hijo para esta mujer, después el hijo muere y Elías ora para que resucite. Y nada menos que el discípulo de Elías, Eliseo, que fue todavía más lleno de milagros y de cosas, aprendió de un buen maestro. Elías llegó a ser un buen maestro en medio de la crisis. ¿Usted quiere llegar a ser un buen maestro? ¿Un cristiano de verdad? Que tenga gente que lo quiera imitar, hermano, es a través de la crisis. Porque hay gente que predica muy bonito, o habla muy bonito, pero su vida no refleja esas cosas tan bonitas que llegan a decir. Y recuerde que la gente nos observa siempre. Cuando un predicador, un maestro se baja del púlpito, la gente nos observa allá abajito de inmediato. Y si yo bajo de aquí, hermanos, y el Señor, ¿y cómo les amo? Y allá abajo ni siquiera me preocupo por ustedes. Pues ahí hay una contradicción muy grande, ¿verdad? Y muy evidente. O si a la hora que alguien necesita yo no estoy, o no puedo, o no quiero, o me gusta en la calle como un mundano, entonces ahí hay un problema. Un sincretismo, ¿verdad? Una mezcla de fe. Entonces, Dios nos da una oportunidad de que la crisis nos haga más fuertes. Por favor, no se queje en la crisis. Los inmaduros nos quejamos en la crisis. ¿Por qué Dios permite esto si yo he ido tantos años a la iglesia? ¿Por qué Dios permite esto si yo he sido fiel? Hermano, Él sabe por qué lo permite. Un hombre tan íntegro como Job, más que cualquiera de nosotros, le pasó cosas tremendas. Y al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si usted tiene crisis, dele gracias a Dios, porque le va a formar, le va a hacer humilde, le va a hacer buscar a Dios, porque hasta eso pasa. Cuando hay crisis, oramos más. Cuando no tengo para andar en mis paseos, pues me pongo a orar y ayunar, ¿verdad? Y a leer mi Biblia, porque pues no tengo ni dónde ir. Pero a veces la abundancia, a algunos los distrae de las cosas de Dios. No a todos, pero a algunos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, queremos aprender del carácter de Elías? No vamos a ser profetas hoy, eso ya no existe, pero sí vamos a ser siervos en lo que Dios quiere. No sé cuántos querramos decirle, Señor, aquí está mi vida. Como Elías, yo soy un don nadie. No tengo una familia importante, no tengo antecedentes, no soy conocido. Por tu misericordia, tú hoy me quieres llamar a ser tu siervo. Es el honor más grande que pueda haber, hermano. Si usted quiere servir a Dios, pase adelante, vamos a orar y decirle, Señor, aquí estamos. Elías impactó a su comunidad. Las próximas semanas veremos más milagros, más cosas que él hizo, pero ya está en la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros somos como Elías a la sociedad que está aquí alrededor. Predíquele a su compañero de trabajo, a sus vecinas, a la gente de la escuela, a toda la gente que nos rodea. Vamos a decirles, aquí está Dios. El Dios que sostuvo a Elías me sostiene a mí. Y Elías también fue imperfecto, así como nosotros. ¿Podemos orar al Señor? Vamos a orar. Padre Santo, en este momento te damos gracias por este mensaje de tu palabra. Al analizar la vida de un hombre tan grande como Elías, Señor, sin lugar a dudas que muchos asuntos quedan fuera de nuestro alcance. Pero gracias, Señor, porque tú muestras que llamas a la gente más inusual, a una persona que no era de una familia de profetas, a un hombre que no era rico, que no era un político, que no era un sacerdote, era un hombre de una ciudad pequeñita llamada Tisbe. Y de ahí tú le llamaste para levantarse y hablarle al rey Acab. También hoy, Señor, nosotros tenemos que hablarle a la sociedad. Hoy no está aquí el rey Acab
pero aquí están muchos vecinos que necesitan de Cristo, Señor. Esa vecina que está con problemas, ese compañero de trabajo que vive en una situación tremenda, Señor. Esos jóvenes que están viviendo sin una orientación alrededor, esos enfermos que nos rodean, Padre Santo, la familia nuestra que no te conoce. Hay muchas personas que están en la condición de Acab, de poder quizás en el mundo, de prosperidad en el mundo, pero que no están conociendo el Evangelio. Nosotros tenemos que ir a predicarles esa palabra, Señor. Vamos a leer con mucho detalle a Elías, un gran hombre, un gran siervo, un hombre carismático, lleno del Espíritu, Señor, con milagros, con valor, pero que también enfrentó depresión, que también enfrentó miedo, Señor, como muchos de nosotros los enfrentamos el día de hoy, pero te pedimos que tú bendigas, Padre Santo, y que levantes aquí a muchos jóvenes como un Elías, Señor. Levanta a estos muchachos ahí en sus escuelas, Señor, que no se dejen llevar por la corriente, porque el diablo tiene un plan para apartar a nuestros jóvenes, para convencerlos, para seducirlos, Señor, pero tú tienes un plan para sus vidas, Padre. Levanta jóvenes y señoritas llenos del Espíritu Santo para predicar tu palabra, para orar, para llenarse de ti, Señor, para que nos impulsen en la misma iglesia con su ejemplo, porque son fuertes, porque están sanos, porque tienen salud que es propia de su edad, Señor. Hay muchas cosas que ellos pueden usar, Padre Santo, pero también puedes levantar hombres y mujeres entre nosotros, Señor, que aunque ya no tengamos el verdor de la juventud, sí tenemos la experiencia y tenemos el amor y tenemos, Señor, cosas con Cristo que hemos pasado y que podemos compartir. En el caso de Elías, Señor, ser levantado para profetizar la palabra y decirle al rey, hay un pecado en su vida. Hoy tenemos que hablar con amor, pero con claridad. El pecado se tiene que llamar como tal ante cualquier persona, Señor, y decirle lo que la Biblia dice, Padre, quizás con mucho amor y con mucho respeto, pero con mucha claridad. Y Padre Santo, que tengamos esa manifestación del Espíritu Santo como la tuvo Elías. Se necesita una iglesia bíblica. Hay una crisis de enseñanza, Señor, en la iglesia. Muchas experiencias, gente famosa y carismática que a veces su enseñanza no está sacada de la Biblia, pero como parece atractiva, hay mucha gente que se deja seducir, Señor. Ayúdanos hoy a predicar y a escuchar a predicadores y maestros que también existen y son muy buenos y están muy basados en tu palabra, Padre, y que vayamos todos los días a orar, todos los días a leer, todos los días a ver tu provisión, Señor. Que tengamos la autoridad de Cristo en nuestra vida y que revisemos con la Biblia todas las enseñanzas que nos rodean, Señor, porque ciertamente hay hoy un movimiento profético muy extraño que busca mucha autoridad y mucha prosperidad, pero no está muy basado en la palabra. Somos un pueblo que tiene que analizar lo que escuchamos de nuestros pastores, de nuestros maestros y más aún de otros que llegamos a escuchar o llegamos a hacer de visita en alguna congregación. Tenemos que revisar la palabra, Señor, y como Elías tenemos que seguir siendo fieles, Padre. Había muchos que eran infieles, pero Elías era uno de 7,000 que eran fieles en Israel. Hoy también en tu pueblo, Señor, aquí en la iglesia en México, hay muchos templos, hay muchas congregaciones, seguramente ahí están los fieles, seguramente están ahí hombres y mujeres como nosotros que también pasan problemas y pasan necesidades, pero que están luchando por su iglesia, luchando por su ministerio, luchando por sus hijos, por sus matrimonios, Señor. Hoy pedimos que el Espíritu Santo nos llene para que sigamos en esa batalla espiritual y que vayamos en victoria, y que Elías sea un modelo, Señor. Nuestro gran ejemplo, él es Cristo, pero Elías es un gran hombre del cual podemos aprender muchas cosas buenas y evitar pocas cosas malas que tuvo en su carácter. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo